Hola a todos y a todas, mi nombre es María Lima, yo soy la profesora a cargo de la cátedra y les doy la bienvenida a la Cátedra de Patología B en este curso 2022. La materia patología es una materia anual, como podrán ver, es bastante larga, así que los vamos a ir acompañando para que la vayan comprendiendo durante todo este proceso. Les voy a compartir un PowerPoint para ir viendo algunos conceptos. En principio, la materia que nosotros les damos, la materia patología, se encuentra en tercer año eh, a modo o cumple una función de articulación entre lo que es el ciclo básico y el ciclo clínico. La materia va a apoyarse en todos esos conceptos que ustedes fueron aprendiendo durante el ciclo básico, la anatomía, la biología, la histología, la fisiología tal vez una de las más importantes, y la bioquímica, para poder explicar las enfermedades y también poder explicar lo que ustedes van a ver en el ciclo clínico como síntomas y signos. La patología es el estudio de las enfermedades, desde el inicio, desde los causales de la enfermedad, estudia también los procesos que ocurren dentro de la enfermedad, cómo se observa esa enfermedad y cómo se expresa en el paciente y qué consecuencias genera. Todo eso estudia la patología. Vamos a comenzar por ver algunos conceptos asociados al primer tema que tenemos, que es el tema de injuria celular y muerte. Entonces, para ir a los conceptos generales, hablemos un poco de lo que es la salud. Lo vamos a ver, la salud en el contexto de las células en nuestro caso, pero se puede aplicar también al organismo completamente. Cuando hablamos de salud en el sentido negativo, ausencia de patología o enfermedad, pero también podríamos definir a la salud desde el sentido positivo, por la presencia de ciertas características. Esas características, que son 8 en total, y las podemos agrupar en 3 subgrupos, esos grupos que tienen que ver con características asociadas a la compartimentalización espacial, el grupo que ustedes ven de color rojo en la imagen, que tiene que ver con la integridad de las barreras y la capacidad de contener y reparar las alteraciones locales. El segundo grupo, el de color verde, que son características que se relacionan al mantenimiento de la homeostasis en el tiempo. Y ahí tenemos la capacidad de reciclado y recambio, la integridad, la integración de los circuitos y la presencia de las oscilaciones rítmicas. Y el tercer grupo, de color azul, son las características relacionadas al ordenamiento adecuado de las respuestas al estrés. Dentro de ella tenemos la resiliencia homeostática, la capacidad de regulación hormética y la capacidad de reparación y regeneración. La alteración de cualquiera de estas características genera enfermedad. Todas estas características están interconectadas en todos los niveles, desde el nivel molecular hasta pasando por las organelas, el nivel de las células, el supracelular, los tejidos, órganos y el organismo en su totalidad. Comencemos por la primera de las características, que era la integridad de las barreras. En nuestro caso, aplicado a la célula, hablamos de la integridad de las membranas. Estas membranas, que son barreras de las células y de las organelas, y su integridad es una de las características importantes del estado de salud de la célula. Son fronteras entre lo que es el mundo interno y el externo, delimitan, establecen gradientes químicos, electrofisiológicos, hay intercambio gaseoso y molecular, hay comunicación, sirven para la coordinación y detoxificación. Pensemos primero en lo que es la integridad de la membrana plasmática. Esta integridad es esencial para la viabilidad celular
y para evitar que se escape material del intracelular hacia el exterior, lo cual produciría un proceso inflamatorio. Se puede romper en forma pasiva cuando falta homeostasis en los iones o en forma activa por medio de proteínas que forman poros. Recordemos que está constituida por una bicapa de fosfolípidos que interactúan con proteínas y glucoproteínas que cumplen diversas funciones como transporte de iones, metabolitos, captación de macromoléculas e interacción entre células. Otra de las membranas importantes es la membrana mitocondrial. La integridad de esta membrana es muy importante, ya que recordemos que contiene en su interior el DNA que codifica proteínas de la fosforilación oxidativa, que la función principal aquí es la generación de energía en forma de ATP. Las mitocondrias poseen dos membranas, una externa y una interna. En la interna se encuentran las enzimas de la cadena respiratoria, sobre todo a nivel de las crestas, y en el interior de la matriz se encuentran las enzimas de los ciclos glucolíticos y de los ácidos tricarboxílicos. En los espacios intermembranas se produce la fosforilación de los nucleótidos. La membrana externa se halla tachonada por proteínas porinas que forman canales aniónicos que dependen del voltaje y son permeables a moléculas pequeñas. Las moléculas de gran tamaño requieren transportadores específicos. Esta membrana es impermeable para mantener el gradiente electroquímico de la fosforilación oxidativa y sobre todo para evitar la salida del citocromo C y del factor inductor de la apoptosis hacia el citoplasma, donde llevarían a la célula hacia la muerte. Otra de las membranas importantes dentro de la célula es la membrana nuclear. Esta membrana contiene poros porque permite el movimiento selectivo de moléculas como es el RNA mensajero, pero no permite la salida del ADN. Si el ADN saliera hacia el citosol, podría ser confundido con una molécula de daño intracelular, los DAMP, y eso activar la inflamación y la muerte celular, por supuesto. La otra característica importante era la capacidad de contener y reparar alteraciones locales. La célula se halla continuamente sujeta a accidentes intrínsecos, como por ejemplo la falla en la reparación del ADN, el acúmulo de organelas o proteínas que están disfuncionales, o accidentes extrínsecos por noxas biológicas, químicas, físicas que dañan las barreras. Para mantener el estado de salud, la célula contiene o resuelve estas alteraciones a nivel local. Por ejemplo, si hay un daño de una membrana, la célula tiene capacidad de autorrepararla. Si hay el daño de un lisosoma en la membrana lisosomal y es limitado, esta permeabilización focal, digamos, de la membrana es reparada por un proceso asociado a los complejos endosomales de transporte y al repararse evita que la célula vaya hacia la muerte. Por ejemplo, ante la presencia de un virus, la célula disminuye la translocación del ARN mensajero que codifica la partícula viral y activa una respuesta asociada al estrés que termina generando, detectando, aislando y destruyendo a este patógeno por vía de una maquinaria autofágica. Otra de las características era el reciclado y el recambio. Estos son procesos que se ven habitualmente en la célula. Muchos de los procesos celulares terminan generando daños, por ejemplo, modificaciones oxidativas de proteínas o de lípidos, ácidos nucleicos o desnaturalización espontánea de macromoléculas. Y también hay daños por estrés exógeno. La autofagia es uno de los mecanismos que se utiliza para renovación. Se pueden utilizar para grandes agregados proteicos o para organelas enteras que son secuestradas en vesículas que se fusionan con un lisosoma que digiere ese contenido y luego se recupera los elementos que sirven a la célula. Eso evita que la célula vaya hacia la muerte. Otro de los sistemas
para reciclado y recambio el sistema proteasoma ubiquitina, que es un complejo proteico con una actividad proteasa que degradan las proteínas desnaturalizadas que están previamente marcadas por la ubiquitina y las transforman a estas proteínas en pequeños péptidos que luego pueden ser reutilizados. Las mitocondrias habitualmente también se renuevan y reciclan entre ellas por fisiones y fusiones, y el material que nos sirve es degradado por autofagia, lo que llamamos mitofagia. Otra de las características eran las oscilaciones rítmicas. Hay 3 tipos de ritmos que podemos describir a nivel general. El ritmo ultradiano, que son intervalos menores a 20 horas, que por ejemplo es el ritmo de la actividad eléctrica cerebral, el ritmo cardíaco, el respiratorio, el peristáltico. El ritmo circadiano, que es el que más conocemos, que son intervalos regulares de un día, que es el reloj biológico, que está controlado por el hipotálamo, a partir de lo que es la información luz-oscuridad en la retina. Eso genera señales endocrinas, activa o modifica la temperatura corporal y la alimentación. Y el ritmo infradiano, que son intervalos mayores a 24 horas, por ejemplo, el ciclo menstrual, algunas variaciones estacionales de algunos parámetros biológicos. Esta ritmicidad contribuye a la homeostasis. El reloj biológico regula hematopoiesis, adipogénesis, el ciclo del pelo. En cuanto, por ejemplo, a la mitocondria funciona en relación a un ritmo circadiano, tiene un ritmo diurno de biogénesis. El reloj molecular dirige los ritmos oxidativos de la mitocondria asociados al ciclo de ayuno-alimentación, maximizando de esa manera la producción energética. Otra de las características es la integración de los circuitos. Hay una integración, todas las organelas están interconectadas por estructuras microanatómicas. La membrana externa de la mitocondria, por ejemplo, se conecta con el retículo endoplásmico para coordinar el metabolismo lipídico o para transmitir señales de calcio, por ejemplo, que estimulan la respiración. También hay una intercomunicación con el exterior de la célula, sobre todo para favorecer respuestas adaptativas sistémicas, para estimular liberación de proteínas que activen el apetito. Las 3 características que siguen están relacionadas al estrés. Dentro de ellas podemos ver lo que se llama la resiliencia homeostática, que en realidad cuando nosotros pensamos en el estado ese de equilibrio que tiene la célula, que llamamos homeostasis, en realidad deberíamos llamarlo homeodinámica, ya que ese equilibrio está en continua adaptación, no es estático, sino continuamente se está adaptando para mantener ese equilibrio. Esa resiliencia, que es la resiliencia, el concepto es el buffering, el lograr ese equilibrio, los sistemas biológicos continuamente están determinando o modificando, adaptándose para sobrevivir ante el estrés, controlando el daño a distinto nivel. En cuanto a la regulación de la hormesis, recordemos que en realidad la hormesis es el proceso mediante el cual cuando la célula está ante una toxina en baja concentración, eso genera una respuesta protectora ante una futura mayor concentración de esa toxina o ese tóxico. Un ejemplo, por ejemplo, lo podemos ver en la mitocondria, pensémoslo, pequeños estrés leves y transitorios generan beneficios a futuro en la célula. En el contexto del ejercicio, por ejemplo, se activa la producción de especies reactivas del oxígeno, que son dañinas, pero en poca cantidad lo que generan es a futuro disminuir, adaptar a la célula y a futuro disminuir
el daño que podría producirse ante una hipoxia mayor en el miocardiocito. O sea, de alguna manera preparan esa célula para evitar un daño mayor. Eso se denomina hormesis. La última, la capacidad de reparación y regeneración. Son respuestas a estímulos. O sea, el recambio celular ocurre sin un estímulo previo, pero la capacidad de reparación y regeneración son respuestas ante ese estímulo, como vemos, del estrés. Por ejemplo, el daño y la reparación de ADN, que puede ocurrir ante distintos factores externos o errores internos, y existe una activación de la reparación del ADN inducible. Recordemos que dentro de lo que es el núcleo tenemos al guardián del genoma, el P53, que va a detener el ciclo celular para permitir la reparación y de esa manera poder continuar en el ciclo, pero si esa reparación no se logra, me va a llevar hacia lo que es la apoptosis. Hay respuestas de estrés en el retículo endoplásmico que se activan reguladores de la transcripción de ciertos genes que van a hacer que disminuya el flujo de las proteínas que ingrese al retículo endoplásmico, aumentan la capacidad de plegamiento por medio de chaperonas, digamos, frenan un poco el proceso dentro del retículo endoplásmico y una vez que eso se reactivó, vuelve a su funcionamiento normal. Estas serían entonces todas características asociadas al estado de salud. Como vimos, todos estos elementos son importantes para el estado de salud. Si alguno de ellos falla, la célula puede ir hacia lo que es la injuria o la muerte celular, que es el concepto que vamos a ver en este trabajo práctico. Bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego.